Bueno, entonces vamos a opinar sobre este video. Nuevamente, play. Da fin a todas las ideologías que se han plantado en este podcast. Te hago una pregunta. El cristianismo, ¿por qué es falso debido a estos tres hechos? Dame una explicación. ¿Qué tres hechos? Los tres hechos: tumba vacía, apariciones post-mortem y testimonio de los apóstoles. Dame un documento que diga esto. ¿Qué documento hay de que María era virgen y parió un niño siendo virgen? ¿Está algún documento? Como Dios existe, el trans no existe, la ideología de género no existe, el gen gay no existe porque es lógicamente incompatible con la realidad. Tienes a un niño y crece en la isla desierta, las posibilidades de que sea cristiano son nulas porque hay que enseñárselo. Sin embargo, ese niño puede ser transexual, ese niño puede ser homosexual, porque a pesar de que no haya nadie para inculcárselo, como me pasó a mí, nadie me lo inculcó y salí. ¿O qué evidencia te falta para creer en un Jesús que resucitó entre los muertos? ¿Cuál sería la evidencia suficiente para eso? Que aparezca aquí, se presente aquí, resucite a alguien delante de mí. Tú que crees en eso tienes que ser el que lo pruebe, no yo que no lo he visto y no creo en ello como milagros tal, la que lo tenga que probar, Claro. porque es lógica básica. ¿Cuál sería la posición tuya respecto a alguien que no creía y perseguía a cristianos como Saulo de Tarso y luego muera por causa? ¿Por qué una persona cambia de pronto así y muere por la causa de Cristo? Pues como hay gente que se convierte del cristianismo al islam, ¿eso es porque el islam sea la religión verdadera? Primero me gustaría saber para ella qué es una mujer. Ok, ¿qué opinas de esto de pequeño excerpto? Esta pequeña parte. Pues Sí, a es ver. bastante interesante Sí. las opiniones de ambas partes. Entonces, Ajá. pues empecemos a ver. Yo veo a esta mujer muy de que todo tiene que ser carne y hueso y de una posición más bien, ¿cómo se dice?, científica de las cosas, y entonces eh, todo tiene que justificarse a través de un lente netamente como histórico, científico, y si uno se lo ve, pues obviamente la Biblia es un montón de historias absurdas, ¿no? Si se ven en ese contexto como científico y, o sea, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento se vuelve como algo sin sentido, ¿no? Pues para una persona con esa perspectiva, ¿verdad? Voy a darle play. Ay. Tum. Damas y caballeros, solo un momento. Si estás aquí, entiendo que te gustaría que hiciéramos un contenido cada vez mejor y sobre todo que tengamos acceso a los mejores invitados. Esto lo conseguimos cuando crecemos y resulta que cuando me siento con mi equipo a ver las estadísticas de este canal, veo que la gran mayoría no están suscritos o no nos siguen en nuestros canales, así que solo con ese pequeño gesto nos puedes ayudar a crecer y a garantizar el mejor contenido de cada. Hoy vengo a desmantelar de manera absoluta el progresismo, el relativismo y todos los ismos que no debieron haber existido. De manera absoluta, en WordCast voy a poner de manera fin a todas las ideologías que se han plantado en este podcast. Así que el título del debate son dos cuestiones muy básicas. Es ¿qué es Dios y qué implicación tiene con la ideología? Muy bien, ¿qué piensa Mía al respecto? Anteriormente, Acá dice qué es Dios y qué implicaciones tiene con la ideología. ¿Tú cómo la ves? Pues debemos esperar que plantee su idea y revisamos qué es lo que quiere decir y cómo lo va a sustentar. Sí, y sobre todo que es un tema como tan, hasta cierto punto un poco general, y viéndolos apartes, pues estaban tocando como otros temas diferentes, ¿no? Entonces estamos hablando de ideología y de qué es Dios, que es algo pues súper extremadamente teológico, que se me hace rarísimo que lo converse sobre todo una persona que según las primeras partes del video está diciendo como que pues si no aparece Jesucristo acá y me muestra las llagas, o sea, yo no voy a creer nada. Entonces, muy raro que una persona pueda hablar desde esa perspectiva ¿De Dios? de Dios, Pues ¿sí? se trata de un cristiano versus una persona trans, ¿no? Obviamente son ideas muy separadas con respecto a lo que dice la Biblia. Entonces, pues, escucha. Sí, lo digo, es como que me parece interesante si realmente van a conversar.
porque la verdad parece como, o sea, no sé, lo estoy diciendo como ya desde, sin escucharlos, pero no sé hasta qué punto ellos realmente pueden conversar y tener como una visión como de, bueno, o sea, de una existencia como una deidad superior, etcétera, con alguien como tan materialista, porque realmente veo que es una persona materialista por un lado, por lo menos la persona trans. Démosle play. Cito las palabras del debate de Mia Skylar contra el musulmán Shawkit, dice, la religión no es natural porque la religión es una invención humana. Fin de cita. Como si quedara duda de su posición, dice en entrevista contra J. Redpill, dice, la religión lo que dice es que no está respaldado por la ciencia. Fin de cita. Hoy vengo a presentar mi discurso de apertura, pero quisiera que Mia se haga prueba de esa afirmación. Dividiré mi discurso, querido Pedro, en 3 secciones. Sección 1, sistema epistemológico. Sección 2, ¿qué es Dios? Y sección 3, ¿qué implicación tiene con la ideología? Sección 1, sistema epistemológico. Solamente existen 2 tipos de creencias, aquellas que están justificadas o aquellas que están injustificadas. Así que antes debemos de sustentar un sistema epistemológico para constatar la veracidad de cada creencia. Por ejemplo, número 1, la verdad metafísica, la existencia existe de manera objetiva. Tenemos un marco de lo real, una realidad que podemos constatar por medio de los sentidos. 2, la aprobación de la razón, pues negar la validez de la razón destruiría cualquier esquema de funcionamiento ante cualquier afirmación. Y 3, principio de no contradicción. Una mujer no puede ser mujer y no mujer en el mismo sentido de mujer. Sección, ¿qué es Dios? Y aquí vamos a abordar la primera cuestión. Número 1, para saber qué es Dios, primero necesito saber qué no es Dios. Es evidente y nos consta por los sentidos que a partir del fenómeno se conoce el fundamento, que a partir del efecto se conoce la causa. Así que estableceré por este medio, querido Pedro y Mía, que la primera será una causa eficiente, es decir, que el mundo tiene un principio. Lo que llega a existir tiene una causa eficiente, premisa 1. Premisa 2, lo que llegó a ser lo que llega a ser, entonces tiene una causa eficiente. La realidad llegó a ser, por lo tanto, la realidad propiamente como la conocemos tiene una causa eficiente. Ahora vamos con la justificación de cada premisa. Lo que llega a ser tiene una causa eficiente. Número 1. Bueno, solamente hay 2 maneras de existir, debido a otro, de forma participada o por esencia. Ahora, cito segunda vía de Tomás de Aquino. Abro cita. Pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo cosa imposible. Para que Mía niegue esta premisa, tiene que probar qué cosa puede ser causa de sí mismo, así que adelante con la carga de la prueba en su discurso. Premisa 2, la realidad llegó a ser. ¿A qué me refiero con realidad? La realidad contingente, puesto que Dios también es parte de la realidad. ¿Qué es la realidad contingente, querido Pedro? Aquello que no pudo darse su propia existencia, es decir, requiere de otro. Cito segunda vía de Tomás de Aquino, puesto que si se quita la causa, desaparece el efecto. Si desaparece la causa, entonces no existiera el mundo. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera. Dime. Él cita a Tomás de Aquino. Tomás Sí. de Aquino está considerado como uno de los santos padres. Pues yo no sé, pues yo supondría que para los protestantes tal vez es como, pues finalmente es como la figura como más importante para el protestante. Yo entendería que esta persona es protestante y que de alguna manera, y ya estoy viendo como un poquito la línea de esta persona, porque me parece interesante que está dando como un argumento eh, muy académico, y asimismo creo que los conceptos que está dando en tan poco tiempo son muy fuertes, o sea, hay que profundizar realmente. Yo que no he leído en absoluto necesariamente todos estos conceptos, nunca he leído a Tomás de Aquino realmente, ni me interesa la verdad. Sí, pero pues en algún momento pues habría que leerlo como para entender como esta perspectiva eh, realmente llegue a ser entendido en tan poco tiempo y sobre todo como en una situación como de crítica del uno al otro, de argumentación frente al otro, ¿no? Porque tú estás hablando rápido y eso, y no sé si en este aspecto de argumentación realmente exista una conversación real. O sea, hasta qué punto yo solamente estoy votando y votando y votando y leyendo como partes y justificando pues algo que muy seguramente va a entender como una línea, como un grupo de teólogos puede entenderlo muchísimo más claramente en el contexto, no sé, en el contexto protestante, porque eso realmente de pronto para el católico, para el ortodoxo, eso pues son
no necesariamente puede tener una visión posiblemente cercana. Pero quiero ver pues de pronto la respuesta de esta persona, a ver qué, a Están ver qué cumpliendo dice. las normas, ¿no? Le dio 10 minutos para que él hablara y luego habla ella o él, la otra persona, y empiezan a contraargumentarse. Sí, Entonces, vamos a ver qué responde Mía. ¿cómo se llama? Mía. Mía. Es decir, Dios como causa primera no sería tampoco ni la última ni la intermedia. Para que Mía niegue esta premisa, tiene que establecer una infinita cantidad de causas eficientes hacia el pasado o directamente negar la causa como Dios, que es el establecimiento de qué es Dios. Así que adelante con la carga de la prueba. Conclusión, premisa 1 y 2 son verdaderas, por lo tanto, cito segunda vía, en consecuencia no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso, puesto que la realidad existe y necesita un fundamento. Por lo tanto, la realidad tal cual como la conocemos tiene una causa eficiente. Esta causa eficiente de la que hablo, querido Pedro, es Dios. La existencia, no por otro, sino por esencia. 1. 2. Es primer motor inmóvil debido a que no tiene ningún tipo de movilidad previa a él, sino que es inmóvil y es necesaria puesto que tiene el ser por esencia. A esto se le define el ser subsistente. ¿Qué más podemos saber de Dios, querido Pedro? Bueno, analicemos la quinta vía de Tomás de Aquino. Y es que la quinta vía de Tomás de Aquino dice que los seres carecen de inteligencia, pero actúan de manera regular y ordenada hacia sus fines específicos. Es decir, que existe un orden en la realidad. Pero aquí viene algo interesante. Lo que carece de inteligencia no puede dirigirse hacia un fin a menos que sea ordenado por una inteligencia. Por lo tanto, la primera causa eficiente es inteligente de Pero aquí lo quiero ver un momentico, espérate, ¿qué fue lo que? Un momentito. Por lo tanto, la realidad tal cual como la conocemos tiene una causa eficiente. Esta causa eficiente de la que hablo, querido Pedro, Acá yo me pierdo un poquito porque pues primero está poniendo Tomás de Aquino casi como que, o como la línea argumental de Tomás de Aquino, y por otro lado siempre habla como de eficiencia, eficiencia. No sé realmente y desafortunadamente no entiendo a qué se refiere él con ese tema de la eficiencia. ¿En qué contexto se ve la eficiencia? Sí, o sea, eficiente. O sea, está nombrando o sea, en su línea argumental está ese tema. Eh, pero se me subió el Michi. Vamos a darle play otra vez, espérate. es Dios. La existencia, no por otro, sino por esencia. 1. 2. Es primer motor inmóvil debido a que no tiene ningún tipo de movilidad previa a él, sino que es inmóvil y es necesaria puesto que tiene el ser por esencia. A esto se le define el ser subsistente. ¿Qué más podemos saber de Dios, querido Pedro? Bueno, analicemos la quinta vía de Tomás de Aquino. Y es que la quinta vía de Tomás de Aquino dice que los seres carecen de inteligencia, pero actúan de manera regular y ordenada hacia sus fines específicos. Es decir, que existe un orden en la realidad. Pero aquí viene algo interesante. Lo que carece de inteligencia no puede dirigirse hacia un fin a menos que sea ordenado por una inteligencia. Por lo tanto, la primera causa eficiente es inteligente debido al mundo. Ahora, aquí viene la implicación muy fuerte. La primera causa es eficiente debido al mundo. La primera causa es eficiente debido al mundo. Eso es lo que yo quiero entender, porque es que está poniendo de por sí. O sea, lo que veo es como que hay como cada vida o cada ser vivo está como desarrollado bajo ciertos como parámetros, ¿cómo decirlo? Como que se está desarrollando bajo cierta normativa y en ese contexto, en esa normativa, pues se indica como esa normativa o ese actuar inteligente pues viene de o esa correspondencia de inteligencia pertenece a algo más. Eh, pero pues no sé hasta qué punto una persona digamos que está metida, mucho más metida en el campo biológico o en el campo más de la ciencia, podría sencillamente argumentar que todo proceso biológico tiene por búsqueda fundamental la supervivencia. Y pare de contar. Finalmente este tipo de argumentos que yo veo son tan eh, sigue siendo un argumento del mundo y deja a un lado lo que es verdaderamente un misterio, ¿sí? Y es como y tienen una normativa y eso equivale a Dios y por ende, y todo está muy bien desarrollado, pero finalmente no hay nada, y yo creo que en esta conversación no va a pasar, y no va a pasar nada de una
de una sorpresa o por lo menos de permitir que haya un espacio para lo misterioso para lo extraño de la vida misma o del proceso de evolución mismo, etcétera, etcétera. O sea, no creo que vaya a haber o sea, hasta qué punto, o sea, sigo haciendo inferencias sobre lo que no he escuchado, pero bueno. Pues igual son dos personas muy racionales, tratando de cada una dar su mejor argumento. Entonces, él lo está tratando de dar con el argumento de Tomás de Aquino. Entonces, vamos a escuchar. Escuchemos. Y quiero que pensemos en introducir la segunda cuestión. Escuchen bien, que si es inteligente es ordenadora, creadora de inteligibilidad. Así que aquí existe una implicación fuerte, que es orientador de las escrituras para un fin, diseñador de las escrituras para un fin, formador y dador de identidad de las escrituras para un fin. Yo sí me quiero tomar el tiempo de buscar qué es inteligibilidad. ¿Qué es la inteligibilidad? Que es materia de puro conocimiento sin intervención de los sentidos. Materia de puro conocimiento sin intervención de los sentidos, pero ¿cómo tú obtienes conocimiento sin sentido alguno? O sea, que eso quiero entenderlo, como así, inteligibilidad, que es materia de puro conocimiento sin intervención de los sentidos, que se oye claro y distintamente. ¿Tú entiendes eso que está diciendo este señor? Yo no. Bueno, escuchemos acá a nuestro amigo Cosito. Omnisciente, cada patrón informa de la realidad que existe por un principio que no puede ser producido. ¿Y qué más podemos analizar de esta causa? Hemos desglosado una serie de atributos. Bueno, el tiempo, según Platón, es que la imagen móvil de la eternidad. Pero el tiempo no existe porque no hay movilidad. Por lo tanto, si no hay cambio, es inmutable. Si no hay movilidad, entonces no hay espacio. Si no hay espacio, tiempo, materia y energía, entonces es trascendente. Si no hay cambio, entonces no hay principio ni fin. Si no hay principio ni fin, por lo tanto es eterno. Y si es eterno, es absoluto. Y si es absoluto, es omnipotente. ¿Ok? En ese sentido, noten cómo por medio de la razón, querido Pedro, hemos llegado a una causa que es Dios. ¿Y qué es Dios? El ser por esencia, primer motor inmóvil, ser necesario, inmutable, eterno, inmaterial, atemporal, espacial, trascendente, omnipotente, omnisciente. Hasta este punto, es inevitable llamarlo Dios. Sencillo. ¿Qué es Dios? Lo que acaban de escuchar. Entonces, en otras escuelas, por ejemplo, el neoclásico dice, lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo que tiene, Pedro, una causa. Así es sencillo. ¿Qué es Dios? Lo que acaban de escuchar. Ahora, segunda cuestión del debate. Acá algo interesante es como que el universo existe por tanto de una causa, pero finalmente, y acá viene siempre el comentario que hago sobre la perspectiva del ser humano. ¿Sí? El ser humano se da cuenta o percibe el universo y por ende el universo empieza a tener sentido o significado, significancia. O sea, digamos sin una perspectiva humana o de los ojos humanos o sin esa visión que trae la humanidad, prácticamente el universo carece de un sentido o un significado precisamente porque nosotros le estamos dando ese significado. Eh, pero si tú arrebatas o si tú quitas finalmente la perspectiva humana o la perspectiva de la vida en general, pues así mismo la significancia del universo mismo carece de sentido, carece de significado, o sea, de existencia, por decirlo así, ¿no? Pero hasta qué punto él está diciendo que la existencia de Dios permanece independientemente de la existencia de la misma humanidad. Porque hasta cierto punto entiendo que así sea, pero yo creo que no, tú no puedes justificar una existencia de Dios sin algo que perciba la existencia de Dios. Precisamente está hablando de las causas con las que puedes percibir la existencia de Dios. Sí, sí, sino que no sé hasta qué punto le está dando una prioridad a decir como, la humanidad no se necesita para determinar la existencia de Dios. Y yo digo como una inteligencia es necesaria para determinar la existencia de algo superior a sí mismo, por decirlo así, por lo menos conceptualmente, pero hasta qué punto eso está en el argumento que da esta persona. Bueno, voy a darle plays. Porque yo vine aquí a solucionar la cuestión del debate. ¿Qué implicación tiene con la ideología?
Bueno, traducida, hay que resolver una pregunta previa y es, ¿qué implicación tiene con el mundo? Bueno, como Dios existe, la pregunta es, ¿cuál es la religión verdadera, querida mía? Bueno, analizando la historia. ¿Y cómo se analiza la historia? Por el medio del objeto formal de la historia, prueba bibliográfica, prueba evidencia externa, interna del texto. Y a partir de aquí se recogen los documentos y así se establece una verdad histórica. Analizando esto, ¿cuál es la religión que vamos a analizar? Bueno, no es por emoción, Pedro. De hecho, es por ventaja cualitativa. Vale la pena considerar el cristianismo y por ventaja cuantitativa vale la pena ser abordada porque cuenta con más de 24,000 documentos a diferencia de cualquier religión. Premisa 1. Si Jesucristo resucitó entre los muertos, entonces el cristianismo es la religión verdadera. 2. Existen 3 hechos bien establecidos, les guste o no. Premisa 1. Número 1. Tumba vacía, apariciones post-mortem y creencia de los discípulos originales, es decir, apariciones post-mortem. Estos 3 hechos son verificables históricamente, por lo tanto, si la tumba está vacía, como decía Ron Robinson, esto es uno de los hechos mayores establecidos en la historia, como decía William Wan, decía, toda evidencia estrictamente histórica que tenemos está en favor de la tumba vacía y aquellos estudiosos que la rechazan lo hacen por razones distintas a la de la historia. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, Juan 19 son pruebas de ello. Entonces tenemos el testimonio de las apariciones. Y acá yo vuelvo a hacer inferencia y está hablando de lo mismo, una perspectiva netamente humana, una perspectiva académica de lo que es la historia, de que la justificación de la importancia del cristianismo es por términos históricos y asimismo materiales. Y se pierde para mí, esto para mí es un argumento completamente eh, eh, fácil de malear, de ser maleable y de ser criticado cuando tienes a un materialista al lado. Porque tú dices, no, pues es que hay documentos donde dicen que Cristo resucitó. Ah, bueno, sí, pues entonces, y ahí viene el argumento de esta persona. Entonces muéstrame el documento donde María, históricamente, porque si estamos hablando, listo, usted se rebajó al término histórico, pues voy a justificarle en términos históricos cómo es de absurda su historia. ¿Sí? Entonces, ese argumento que él pone, exacto, en esos mismos términos, entonces, claramente esta no es la perspectiva más correcta que debería tener, o por lo menos para justificar el cristianismo, o ya de por sí ya estás obviando realmente la verdadera importancia de por qué esta historia tiene importancia. Continuemos. Tenemos punto A, Jesús aparece en la historia, punto B, Jesús muere en un punto de la historia, ni los mayores escépticos niegan esto y Jesús aparece en un momento de la historia. Es por eso que el erudito N.T. Wright dice, es por eso que como historiador, escuchen bien, como historiador no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo a menos que Jesús haya resucitado dejando una tumba vacía detrás de él. Si Dios existe, ¿cuál es la religión verdadera, Pedro? La única que tiene una tumba vacía. Así es sencillo. Entonces, ¿qué es Dios? Por medio de la razón, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué implicación tiene con la ideología? Atención mía, porque es todo para usted. Todo. Porque existe y no existe lo lógicamente incompatible. Presta atención a estos 3 puntos y quiero que los medites muy bien. El ateísmo niega el propósito, pero si existe causa eficiente, existe causa formal material, por lo tanto existe causa final, existe propósito, por lo tanto el ateísmo cae. Ahora, la ideología de género, la ideología trans, niega el... Es que yo veo, entonces existe el ateísmo, no sé qué, entonces está el propósito, perdón. ¿Tú entiendes? O sea, yo no entiendo, primero que todo que este señor está hablando, está poniendo, o sea, unos argumentos que claramente tienen su solidez, no quiero decir que no. Sí, son bastante académicos. Sí, son extremadamente académicos, pero yo lo que siento es como, le voy a hablar desde mi silla académica y sencillamente no voy a dar una explicación que realmente sea, ¿cómo decirlo? Que permita una conversación real, por lo menos con otra persona, porque o sea, uno puede hablar, este señor puede hablar desde esa perspectiva con un teólogo, un académico, ¿verdad? Pero realmente tú tienes que ver con quién estás conversando para realmente asimismo expresar y validar tus argumentos. Lo que yo creo es que esta persona llega y dice como, ok, yo venzo y voy a ganar esta conversación desde mi silla de superioridad académica
y de discernimiento teológico a través de mi lenguaje y a través de, perdón por decirlo así, pero a través de un lenguaje pomposo, y con ninguna cercanía hacia el otro. Sí, porque es como si, yo lo que digo es como que yo voy a hablarle, voy a luchar o voy a contraargumentar contra una persona que tiene 5 años y que no entiende absolutamente nada de lo que yo le estoy diciendo. Porque yo estoy seguro que esta persona no entendió, ni yo necesariamente entiendo lo que esta persona está diciendo. Porque esta mía también es una entrevistadora y si tú le das, bueno, algunas entrevistas que he visto de ella, si tú le das la oportunidad de ser la persona más odiosa y sarcástica y cero, si no le justificas como con estos argumentos académicos y muy racionales, se te va a ir por las ramas o se te va al cuello. Ella no va a ser como indulgente. Es que a mí me parece que ahí está el tema. Y yo creo que que viene acá como esta intención de decir, yo voy a vencer y yo voy a ganar por sobre usted, ¿verdad? Porque finalmente esa es como la intención. Pero es que el cristianismo no se trata de eso. Y es que a eso voy. Es que yo vengo acá a vencer, a vencer con mi superior conocimiento, y es que realmente el cristianismo no trata de eso. El cristianismo cambia, el cristianismo realmente transforma, ¿sí? El cristianismo baja y lo entiende un erudito como acá mi amigo Crespitos, y lo entiende una persona, y lo entiende un niño de 5 años, y lo entiende un transexual si se le explica, y realmente uno se toma el tiempo de, en sentidos humanos, conversar con una persona. De pronto este tipo de espacios son, y ahora que me doy cuenta, son un espacio donde no creo que haya necesariamente una conversación entre humanos, sino una conversación entre ismos, que finalmente son este par. Entonces voy a seguir escuchando. Continuemos. Pero como Dios existe, existe causa eficiente, existe una capacidad creadora que da inteligibilidad y existe orientador de las escrituras para un fin, dador de las escrituras para un fin, dador de identidad, materia y forma de las escrituras para un fin. Por lo tanto, no se puede negar o no se puede afirmar lo que es lógicamente incompatible. Por lo tanto, la ideología género y la ideología trans cae. Así de sencillo. Entonces, el aborto niega el alma. Bueno, quisiera saber una justificación desde la cosmovisión sin compartes el aborto, porque si Dios existe, existe trascendencia, existe inmaterialidad en el hombre, pero si existe una inmaterialidad en el hombre, por lo tanto existe valor intrínseco que ningún proceso físico-químico puede datar, por lo tanto el aborto cae. Vean qué sencillo. Si Dios existe, ¿qué implicación tiene con el mundo? Todo. Reto en el discurso de apertura, en este sentido, lo siguiente, y es que no puede existir lo lógicamente incompatible. Como Dios existe, el trans no existe, la ideología de género no existe, el gen gay no existe porque es lógicamente incompatible con la realidad. Bajo este marco, pido en el discurso de apertura que lo pruebe cómo es que un trans existe, la ideología de género existe, el gen gay existe. Si Dios existe, Cristo es tu identidad, Cristo es la solución. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Cristo, nueva criatura somos. Cristo es la verdad, soy cristiano extremista y vine a plantarme con la idea de Cristo, con mansedumbre. No vine a atacar personas, vine a atacar las ideas. Muchas gracias, este fue mi discurso de apertura. Tener seguidores no te cambia la vida. Tener una comunidad que confíe realmente en ti. Tú decías académicas de muchos conceptos, pero me parece necesaria una persona tan racional precisamente para argumentarle a otra persona que es igual de racional y que los dos piensan y creen que tienen la razón. Entonces, por eso es lo interesante del debate. Es que a mí me parece que una cosa es ser racional y otra cosa es ser materialista y poner todo en términos humanos, históricos y completamente carentes de mística. Que ese es mi comentario. El materialismo de alguna manera es muy racionalista también. O sea, sí, o sea, es que a mí me parece que es racionalista materialismo puede ser racionalista por conveniencia. Porque lo que pasa es que se olvidan de que el proceso histórico también es un desarrollo humano y por ende tiene un desarrollo, o sea, tiene un desarrollo donde se cometen errores. O sea, el desarrollo histórico y puede ser manipulable. Y asimismo también el proceso histórico también debería traducir en una situación de importancia, o de significancia, más que de importancia histórica, porque es que
históricamente, si yo digo como no, o sea, el mar se abrió en dos y eso históricamente la verdad carece de significancia porque es como que el agua se abrió en dos y pasaron 20 personas y ya, pero es que parece que la historia de la Virgen María, más allá de que cumpla una situación médica y donde tenga que justificarse por 50 médicos en Europa y en China, parece que la historia tiene un significado que va más allá de la historia. Parece que tiene una significancia que nos brinda algo que va más allá de la historia. Simbolismos. Sí, o sea, es que para mí es la importancia que el ser humano le da a qué le da importancia al ser humano y finalmente por qué el cristianismo es tan importante en ese contexto. Si tú lo pones en términos históricos, o sea, yo lo que supongo es que como son dos personas que van a hablar de historia, porque yo creo que esta persona se va a meter en el tema y listo, usted va a hablar de historia, pues yo me voy a meter en el campo de la historia y le voy a demostrar lo absurdo que es su historia cristiana. Es que esa es la idea. Demuéstrenme entonces científicamente esto, porque usted está hablando en términos científicos, está hablando en argumentos racionales académicos. Ah, bueno, entonces justifíqueme usted cómo es posible que. Y yo te puedo nombrar 50, no sé, o sea, cuántas historias cristianas o cuántas historias del Antiguo Testamento carecen de sentido carecen de sentido lógico en términos históricos. Que a este loco se lo comió un pez gigante y volvió y lo escupió al lado del lago. Y una persona, un racional, un ateo dice, pues eso es absurdo, eso no tiene sentido. Y uno dice, ah, sí, échale un vistazo, vamos a verlo en otro contexto, en un contexto más ajeno a lo histórico, simbólico y entendible de lo que verdaderamente quiere decir la historia, tiene otro entendimiento. Y uno dice, ah, y sobre todo, y lo más interesante de esto es que sí toca su historia, toca su vida. ¿Sí? No es como una historia ya lejana, no, es la historia de todos los seres humanos, porque toca la historia de todos los seres humanos. Es la idea, o sea, la idea es que estas historias brindan algo que el ser humano entiende más allá de un argumento histórico, académico, etc. Ese es como mi comentario. Démosle play. Pues han sido casi 10 minutos. No, Y ya te lo tienes hallado, ¿eh? Yo me preparo para los debates. Yo también. Solo que yo, a la hora de debatir, hago, ¿sabes? Pregunta, respuesta, premisa, respuesta. No hago como hace un telepredicador evangelista. Falacia ad hominem. Critica mis argumentos, no mi forma de debatir. Adelante, dale los muy 10 bien, minutos. Sí, pero digamos que acá lo que vemos es que pues este par de personas tienen o sea, no van a tener ninguna visión de integrarse en el sentido de una conversación, sino él le dice como ad hominem, ¿no? O sea, ya le dice como usted está atacando mi persona, no está atacando mi argumento, ¿no? Que eso es como métodos argumentativos, ta. Y muy seguramente, o sea, vamos a ver, yo lo que creo es que esto posiblemente sea un teléfono roto, la verdad. Como lo play. muy bien. Para que se desahogue. Te digo yo otra falacia y se llama falacia por ofuscación. La falacia por ofuscación, ¿vale? Es cuando se utiliza lenguaje confuso o excesivamente técnico para dificultar la comprensión de los argumentos. Seguramente conozcas esta falacia, ¿no? Ya que utilizas mucho la lógica filosófica cuando la respetas de forma selectiva. En segundo lugar, Esa es la vaina. Y es precisamente el comentario que. Sí, y es como que sí, usted está hablando de esos métodos de argumentación o estas falacias argumentativas, ¿no? Está el ad hominem, bueno, yo le hablo de otra falacia argumentativa que usted está haciendo, ¿verdad? Y usted está poniendo un argumento que no le entiende nadie, ¿sí? Y aparte de eso está hablando rápido, usted no quiere conversar conmigo, ¿sí? Es como confunde y reinarás, ¿sí? Es como le voy a comentar mi argumento y le voy a hablar en chino. ¿Y usted cómo me va a contraargumentar? No puede porque usted no habla chino. ¿Sí? No, es que. quiero decir que la complejidad del lenguaje no sustituye la ausencia de argumentos, ¿vale? Así que no intentes tirar por ese lado, ya que no me vas a pillar.
En segundo lugar, y esto es muy importante, yo hoy no vengo a Work today. debatir de una forma agresiva contigo, o de una forma, no sé, conflictiva, sino que sencillamente yo soy una persona agnóstica, ni siquiera soy una persona atea. Yo considero que es muy probable que exista una fuerza primera, una fuente, llámalo X, pero desde luego lo que no considero es que esa primera fuente o ese Dios sea casualmente el Dios de todas las religiones que ha habido a lo largo de la historia, sea la que casualmente, porque hemos nacido en un lugar geográfico específico, casualmente sea la nuestra, ¿no? Además. Después, la religión sí que es una invención humana. Los animales no tienen religiones. Los animales, las especies animales, ninguna se pone como podría ser un hijab o ninguna se pone un crucifijo en el cuello. No, acá de pronto ya, muy interesante, porque, o sea, yo acá, digamos que peco por evitar decir que yo, o sea, no digo que yo a este par no los conozco y por ende no sé para dónde van realmente. Entonces acá viene el tema y es que me sorprende que esta persona sea agnóstica. Y me parece que ahí hay una ventana de pronto de conversación, por lo menos, porque, y muy interesante que esta persona le dice, el ateo es un pendejo, jaja, y te voy a leer cinco fuentes teológicas que dicen eso, y esta persona dice, no, pues yo realmente soy agnóstico, entonces yo digo, este tipo hasta qué punto realmente investigó esta persona, como para saber, o sea, finalmente lo que dice esta persona, esta falacia argumentativa se nota mucho. Y es decir, claro, o sea, tú puedes saber un montón acá, pero tú realmente no vas a vencer en ese contexto. O sea, tú no vas a vencer en esta conversación de esta manera, que ni, sabiendo que tu contraparte no te entiende y posiblemente lo que hablamos, no te va a entender la verdad mucha gente, la verdad el argumento que tú estás poniendo. Y eso la verdad a ti no te acerca al cristianismo, o es que acaso realmente acerca a un cristiano a eso, al argumento que da él. ¿Te me acerca a mí como cristiano realmente a entender el cristianismo? Pues la verdad. Es algo más vivencial. Sí, es muy vivencial, es muy vivencial. Eh, y esta persona dice como, el proceso de religión es netamente humano, pero es que finalmente, yo otra vez, yo siempre llego y toco el tema de la religión como una palabra, como etimológicamente hablando, tiene un sentido y en ese contexto, en ese contexto es una forma participativa eh, de integrarse a, ¿sí? De integrarse en comunidad, ¿m? A través de una comunidad. ¿Sí? Y eso de pronto incluso hasta los animales, dice, un animal no se pone una hijab, pero un animal sí le puede bailar a otro, bailarle a un pajarito sí le puede bailar al otro a levantar las alas y bailarle, y vas a decirme tú que eso no es sorprendente y que eso no es rarísimo y que eso no es, que eso no tiene una mística detrás. Es como si un pajarito estuviera bailándole flamenco al otro. Es que eso qué, sí, pero sí, y ahí yo puedo hablar con un agnóstico al respecto y hablar del misterio y hablar precisamente del ismo y cómo el ismo participa dentro de eso, porque ahí está el ismo. ¿Por qué el humano tendría ismo y de pronto un animal no? Yo creo que esa sería la conversación que a mí me gustaría escuchar de este par. Vamos a darle play. Sin embargo, la homosexualidad sí que existe en los animales. Es decir, negar la naturalidad de la homosexualidad y para luego decir que la religión sí que es natural cuando es una invención humana es bastante falaz. De hecho, además, es muy curioso que em, la especie humana tiene estimadamente unos 300.000 años de existencia desde que es Homo sapiens sapiens. Casualmente, el Dios que nos ha creado nos brinda la religión verdadera hace 2000, cuando la raza humana tiene 300.000 años. Ese Dios odiaba a todos los seres humanos que existieron antes del Dios que tú procesas porque has nacido en un país cristiano, casualmente. Es el verdadero, ¿no? Y además, tu Dios, casualmente, esa fuente primera, tiene también los valores de los cabreros palestinos de hace 2000 años, qué casualidad, porque les vino por iluminación divina
porque de nuevo esa es otra. Él habla de lógica y habla de falacias, pero en la realidad eh, se está guiando por un libro sagrado que está hospedado en la fe. Y la fe no se guía por la razón. La fe es creer lo que no se ve y el motivo por el cual crees en ello es porque te lo han inculcado. Porque realmente estás creyendo cosas como la resurrección de Cristo, que una mujer virgen tenga un hijo, cosas que asaltan la biología y la ciencia de primera mano. Y tú intentas como hablarme del gen gay, además me dices que no hay gen gay. En primer lugar, hay muchas enfermedades o muchos trastornos, que no digo que ser gay sea una Yo quiero pausar acá un poquito a esta persona, y es que esta persona está hablando, digamos que por lo menos se le entiende más que acá mi amigo Crespita, donde está diciendo, bueno, claramente, me voy a ir por el contexto de que la Biblia es solamente fe y usted solamente cree en eso porque se le inculcan, ¿verdad? Sí. Y la verdad detrás de eso para mí es como, usted solo cree en eso porque usted es un idiota realmente y porque usted la verdad no piensa más allá de. Está adoctrinado. Usted tiene un adoctrinamiento y usted tiene un ismo también, ¿verdad? Hasta cierto punto uno no podría negar que hay contextos que uno tiene que creer porque sí, por el simple hecho de que yo creo que cuando abro la puerta voy a salir a la calle, independientemente de que yo no crea realmente que, o sea, donde que realmente pueda eso ser cierto, porque no necesariamente, o sea, ahí va la cosa, o sea, la creencia va más allá de un contexto religioso o cristiano o de una deidad. La creencia va en el simple hecho de que tú tienes una constante de que si tú pones un pie después del otro, tienes la expectativa de que el piso esté ahí. Y eso es fe. O sea, el simple hecho de que tú estés vivo y yendo a trabajar todos los días ¿sí? O sea, eso ya de por sí es un indicativo que tú crees que, ¿sí? Tú crees que si tú trabajas vas a tener un sueldo a final de mes, ¿sí? O que, sí, de, un, de, un, de una creencia del futuro, por lo menos, por decirlo así. Y que el futuro, si yo hago ciertas labores de una forma correcta, el futuro va a responder de una forma así mismo positiva para mí. Eso es fe, porque no necesariamente es así. Y esos son los temas que realmente toca el cristianismo. Cuando ella está diciendo, no, pero es que esto se obtuvo hace 2000 años y antes no. Y realmente sí es así, porque el ser humano hasta ahora descubre cosas, entiende cosas, refina, y así como refina procesos químicos, así mismo refina una historia. Asimismo, refina el desarrollo mitológico, el desarrollo de lo que es ser humano, de lo que el humano debería hacer acá, de por qué el humano debería existir y cuál es su verdadera importancia acá. Esas respuestas son las que de alguna manera han intentado dar una perspectiva filosófica y finalmente teológica. ¿Sí? ¿Qué opinas tú? Me parece que habla también desde el desconocimiento de un Dios que odiaba a la humanidad y de 2000 años para acá entonces la está amando. Creo que finalmente habla desde el desconocimiento de la doctrina del cristianismo y que no se trata simplemente de un Dios que antes odiaba y ahora ama, sino definitivamente no entiende frente a quién también está de pronto argumentando. Yo diría que también es el tema de, no es tanto como un Dios que te odiaba antes de los 2000 años, sino como de un ser humano que no entendía a Dios necesariamente de una forma correcta. La única forma correcta, por lo menos para la perspectiva cristiana, es a través de Cristo. Es el único entendimiento de Dios realmente. O sea, es como el resultado final de todo un proceso de historias y de historias y de historias, y parece que el resultado final de todo este proceso de historias es la historia del Cristo mismo, y parece que no hay una historia que sea superior a esa. No existe una historia o un desarrollo histórico en el sentido de una historia, no materialismo histórico, sino estamos hablando de una historia que yo le cuento a alguien más y que engancha durante 2000 años. El hecho de dividir la historia antes Exacto. y después de Cristo. Exacto. me da un trastorno, pero para ponerte un ejemplo, existen condiciones como Ehlers-Danlos, que también se conoce como
Es una especie de forma de hipermovilidad articular, la enfermedad de Ehlers-Danlos, la cual no tiene marcadores genéticos claros. Es decir, hay enfermedades que no tienen marcadores genéticos claros y, sin embargo, sí que son genéticas. Así que Y yo vuelvo a, esta persona lo que va a hacer es, va a inferir y siempre se va a meter en el contexto de, tú dices como que el tema gay no existe, o lo voy a justificar basado en las excepciones de la persona que nace diferente, la persona que tiene cierta diferencia genética. Y esa va a ser el argumento de esta persona, porque lo va a argumentar materialmente y va a decir, verdad, pero mire, pero se cuenta que, sí, que en la realidad pasa esto. afirmar lo del gen gay es, de nuevo, otra falacia. Después, hablaste de que, porque además sueltas como una retaíla súper rápido, de nuevo, falacia de ofuscación, que yo creo que es el núcleo de tu discurso, y el motivo por el cual quieres encorsetar el debate en todo momento a intervenciones leídas, ¿no? Lo cual yo no estoy haciendo. Después, dices que nadie dice que, o sea, dices que no existe ser mujer y no ser mujer. No, es que yo en ningún momento digo que yo sea mujer y no sea mujer al mismo tiempo, ¿vale? Eso te lo has sacado de la manga. Después, no puedes utilizar la filosofía como una ciencia empírica cuando la filosofía no es una ciencia, ¿vale? Según las ciencias empíricas actuales, es decir, como podría ser la biología, la física, la química, eso son ciencias, la filosofía no. La filosofía es muy interesante y es muy lícita porque además es una exploración de cómo jugar con la razón. Pero a mí me parece que el proceso filosófico es precisamente el que desarrolla el proceso científico. O sea, detrás del proceso científico entiendo yo que hay un proceso filosófico eh, de entendimiento de la materia. O sea, bueno, eso sí quisiera entenderlo un poco más a profundidad, pero digamos decir que la filosofía es como un montón de señores con batas y eh, que de pronto no aportaron nada, por decirlo así, en términos científicos, porque finalmente el desarrollo científico como de tesis y antitesis y todo eso, pues es un proceso, entiendo yo, que viene de la filosofía, ¿no? Cómo jugar con la lógica. Sin embargo, es, digamos, una forma primordial, una fase beta de lo que es una ciencia real, ¿vale? Porque no se hospeda en experimentos empíricos ni en datos empíricos, sino en jugar con la lógica y a través de la lógica intentar obtener respuestas a cosas que no la tienen por medios filosóficos. Acá lo que pasa, acá es muy interesante que esta persona ponga, es que no tiene datos empíricos, sino tiene datos científicos. Y acá esta persona, ¿cómo se llama? Mía. Mía, cuando dice datos empíricos, pues es bastante triste lo siguiente, y es que dice, ¿cómo yo voy a justificar eh, el movimiento transgénero sabiendo que empíricamente y con datos estadísticos el nivel de suicidio o el nivel de autolesión, el nivel de problemas mentales en el contexto trans es tan alto, es más alto que personas que sufrían en la Segunda Guerra Mundial situaciones terribles en los campos de concentración. Entonces, si tú estás poniendo, si tú estás poniendo el tema de que datos estadísticos quieran darte la razón, la verdad no existe como necesariamente un dato estadístico que fortalezca o que considere en términos positivos el movimiento transgénero. Porque el movimiento transgénero realmente tiene unas estadísticas bastante tristes, la verdad. Después, tú eres filósofo, ¿vale? Pues en filosofía existe la figura del demagogo, ¿vale? Y yo creo que tú eres un ejemplo muy claro de eso, ¿vale? Una persona que utiliza la lógica y utiliza el desconocimiento de personas que están viendo el debate para, por medio de falacias de ofuscación, repito, que son la columna vertebral de tu discurso, intentas hacer parecer que tus argumentos son serios, que la argumentación que haces tenga sentido siquiera cuando no se puede corroborar porque utilizas tu condición de filósofo teniendo en cuenta que las personas que están viendo este debate no lo son, prácticamente ninguna, ¿vale? Después,
la teoría de la causa primera, la mencionaste, y la teoría de la causa primera es una paradoja, ¿vale? Como podría ser, seguramente lo conozcas, la teoría del objeto inamovible y la fuerza imparable, ¿vale? Existe una paradoja que dice, ¿qué ganaría un objeto imparable o un objeto inamovible, ¿no? Digamos, lo entiendes bien, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es una paradoja, porque no se puede dar. Si existe un objeto inamovible, no existe una fuerza imparable. De nuevo, lo que él dice de la teoría de la causa primera, de que la existencia de Dios se demuestra porque siempre hubo una causa primera, es decir, para que yo se mueva ese vaso, tengo yo que mover el vaso, ¿vale? Y yo, para poder moverme, tengo que alimentarme y tener energía, ¿vale? Digamos que todo se retrotrae a una causa primera si tú tiras hacia atrás. Sin embargo, si Dios es la causa de eso, entonces, ¿quién ha creado a Dios? Es decir, si Dios ha sido el primero, la causa primera, por esa misma lógica de esa misma teoría, la causa primera es el que creó a Dios también. O si no, derrumba toda la lógica de esta teoría. No sé si me explico. Entonces, utilizas muchísimo las falacias, utilizas mucho además una cosa, y es que mezclas términos filosóficos muy rimbombantes con ciencia. Es decir, selectivamente utilizas ciencia y utilizas filosofía, lo cual es incompatible porque los elementos científicos son empíricamente demostrables y los filosóficos no, porque no es una. Estamos viviendo un momento. Después, la quinta vía de Tomás de Aquino, de nuevo, mencionaste aquí la quinta vía de Tomás de Aquino, que son teorías filosóficas, no son teorías científicas. De nuevo, me retrotraigo. Considero que la existencia de Dios puede ser posible. Soy agnóstica, yo creo que muy probablemente haya algo detrás. De hecho, en este momento de mi vida me encuentro muy como apasionada por una fenomenología que es las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte, las cuales, eso sí que es empírico, es decir, personas que fallecen y que vuelven, digamos, de esa muerte clínica y relatan cómo han visto una fuente, han visto, y todos, independientemente del país en el que haya ocurrido esto, relatan lo mismo. Eso sí que es innegable y eso es empírico. Y eso hay que ser justos y determinar que. Acá digamos que yo voy a actuar como ateo y él dice como eso es innegable y digo no, o sea, eso sencillamente es un proceso donde una persona también puede mentir también, ¿sí? Una persona también puede alucinar eh, en esa situación y qué de realidad necesariamente tiene eso. Sí, o sea, tú no, o sea, tú necesitas, o sea, tú para validar eso, para justificarlo, tú tienes que tener como una serie de personas, o sea, si quieres un proceso verdaderamente científico para justificar la vida después de la muerte, en ese caso, hay de seguro que requieres como de una muestra y de que esta muestra necesariamente tenga ciertas características, etcétera. O sea, tú no tampoco vas a poder justificar tu creencia en el más allá porque lo estás haciendo desde una perspectiva completamente personal, ¿sí? Lo estoy diciendo desde una visión atea, necesariamente, porque es que así mismo tú estás justificando, o sea, es como los primeros visos de algo que va más allá de una creencia del ateísmo, ¿sí? O sea, hasta ahora está dando sus primeros pasos para la espiritualidad, ¿no? Para el New Age, muy seguramente, ¿no? Eso es así. Pero otra cosa que tú quieres decir es que mi ideología es ideología de género cuando yo sencillamente estoy valiéndome por mis derechos. Lo que sí que es una ideología es el cristianismo, el cual se basa en un libro en el cual tú basas absolutamente toda tu argumentación. Un libro plagado de contradicciones y que además, si tú lees versículos del Levítico, tanto tú como yo en nuestro día a día podemos estar haciendo violaciones a la ley bíblica permanentemente. Cosas como vestir dos tipos de tela diferente no sé qué día podría implicar muerte por lapidación. Es decir, una serie de salvajadas que. Finalmente, pues tampoco es tan salvaje ponerse dos tipos de tela diferentes un día. O sea, eso no necesariamente es salvaje. El tema de precisamente del uso de cierto tipo de telas
de cómo hacer ciertos procesos rituales, pues claramente tiene una significancia, tiene un proceso simbólico. Obviamente y muy seguramente yo no sé si este par va a tocar por lo menos ese tema, y me entristece mucho que esta persona que está hablando del cristianismo, que va a ser como la voz del cristianismo, muy seguramente ni siquiera quiera tocar, ni siquiera vaya a tocar el tema del valor simbólico que trae eso y del por qué Dios lo solicita así, porque ese es el misterio, porque Dios hace ese tipo de exigencias. ¿Mm? Sí, ya. Atentan contra cualquier lógica que se pueda tener en el mundo actual, en el cual sabemos que si llueve no es porque lloran los ángeles y si truena no es porque los ángeles estén jugando a los bolos, ¿vale? De nuevo, deja de utilizar falacias de ofuscación y utiliza terminología entendible, porque tú eres filósofo, yo soy periodista y graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, y lo primero que se nos dice en comunicación es que tú tienes que adaptar tu mensaje en todo momento a la audiencia que te está viendo. Así que te recomiendo que lo hagas, porque en mí no va a colar esta falacia de ofuscación. Tú recurres recurrente. Eso es todo. Bien, muchas gracias a los dos por respetar, han hablado 9 minutos y medio más o menos cada uno, así que Yo no podemos... lo tenía preparado ni me... Sí, no, se nota que no lo tenía preparado. Sí, o sea, usted llegó a sentarse como buen comunicador social a sencillamente decir como yo creo en esto y pues y lo que usted está diciendo es un montón de pendejas que nadie le entiende y tiene toda la razón, ¿verdad? Entonces para mí esto es un teléfono roto hasta los 27 minutos. Pues obviamente no hay un rifirrafe de conversación. Estábamos viendo los comentarios y parece que los mismos comentarios están como que están hablando como si fueran dos personas completamente ajenas la una a la otra que están conversando, ¿no? Bueno. lo he leído, lo he ido desglosando. Bueno, aún punto por así, punto. gracias por respetar los tiempos y pasamos ahora a la respuesta, digamos, ¿vale? Muy Kleine Unternehmen planen sencillo. Aquí la pregunta es, Mía en su discurso de apertura solucionó la pregunta ¿qué es Dios? Ni siquiera cerca. Mía dio algún argumento de verdaderamente qué es Dios y qué implicación tiene con la ideología. Ni siquiera cerca. No dio ni siquiera una implicación. Ahora, esto, para que todo discurso tenga validez, tiene que estar respaldado por los principios de la lógica. Y note que ella no solucionó ninguna cuestión. De hecho, cualquier cosmovisión que se presente debe contar con un poder explicativo de la realidad en su totalidad. De hecho, no puede ser presentado como, por ejemplo, una fuerza superior o una entidad aislada o una entidad en la cual no podemos conocer, como un neopositivismo lógico, el cual no podemos saber nada de Dios. Entonces, ¿el Dios de Mía soluciona esto? De ninguna manera, porque no explica el orden que yace en el mundo, no explica las entidades inmateriales que yacen en el mundo, no explica el alma que yace en el hombre, no explica la ley moral. Ahora, ella dice, por ejemplo, que hay una relación, no existe una relación causal entre Dios y, bueno, la religión, particularmente el cristianismo. El cristianismo se presenta por la vía histórica y si las afirmaciones de Jesús son verdaderas y verdaderamente existe una tumba vacía, por lo tanto hay una inferencia lógica de por qué el cristianismo es verdadero. Ahora, me está hablando de que no, de que el mundo lleva más de 2000 años, pero es que el cristianismo no afirma como tal de que desde el nacimiento de Jesús se establece el inicio de la tierra. De hecho, hay posiciones alternativas como por ejemplo la postura de el teísta evolucionista, en donde acepta la evolución, acepta todos los años, está el creacionismo, hay múltiples, incluso entre cristianos se puede discutir eso. Entonces, ¿el Dios de Mía soluciona la existencia? De ninguna manera. ¿Soluciona el diseño? De ninguna manera. Ahora, está diciendo es que yo me baso en la que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Entonces, así No. de sencillo es. Ahora, está hablando de la fuerza inamovible y una fuerza imparable. Aquí hay un lógico contradictorio y los lógicos contradictorios no son aplicables en la realidad, por lo tanto, no es más que una falacia de petición de principio. Entonces, si existe una causa eficiente, existe estándar lógico, existe la causa eficiente, cosa que no va a negar, por lo tanto, existe un estándar lógico en los entes. Mía describe otro Dios, por lo tanto, su estándar es un fundamento subjetivo y nada que ver con la epistemología ni los principios de la lógica. Ahora, está diciendo, por ejemplo, el tema del Hengei. El problema es que una de las revistas más prestigiosas del mundo, como la Science, por ejemplo, Anley Gana dice, no
existe un gen único que determina la orientación sexual. En el caso del gen gay no existe. De hecho, el estudio analizó, en este caso el de Science, 492,000 personas, más de medio millón, y el establecimiento lógico es que no existe de manera absoluta el gen gay. El gen gay no existe, la genética no puede predecir la orientación sexual y el estudio más grande lo descarta. Ahora, el gen en los animales. Bueno, el doctor Francisco Rubia, neurofisiólogo y médico en El cerebro nos engaña, decía: los animales no poseen orientación, solo conductas, por lo tanto no se puede extrapolar la existencia de un gen humano a partir de un comportamiento animal. Entonces no se concluye un gen gay en los humanos. Los animales no tienen orientación sino conducta, no conciencia sino instinto, y es lógicamente incompatible que exista. Entonces sería una proyección ideológica hacia un animal. Ahora, conforme la divinidad de esta escritura, esta Biblia que está aquí, bueno, yo me baso en cuanto a la verdad de Cristo, y si Cristo es verdad y existe verificación histórica, bueno, hablemos de la confiabilidad de los evangelios, como Norman Geisler, quien hace una crítica textual y del cristianismo, hace una crítica textual del cristianismo y data 99,9% de precisión histórica que ningún tipo de historiador puede incluso negar. De hecho, cuando nosotros analizamos los evangelios, vemos que Mateo 24 fue escrito antes de la destrucción del templo, es decir, fueron totalmente cercanos a los hechos. Marcos 13, no quedará piedra sobre piedra, se refería al templo. Lucas 21, no quedará piedra sobre piedra. Todo esto nos garantiza, querido Pedro, de que los evangelios fueron constituidos como testigos oculares. Y Lucas 1:1 tan solo era abrir la primera página y decir y leer de que haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden. Este orden presupone de que no es un libro al azar. Hablemos de la cantidad de documentos, porque aquí en Madrid se documenta y está el papiro, el documento Coptos, perdón, y no solamente se encuentra aquí, sino que hay muchos documentos que se pueden, por ejemplo, el Codex Vaticano se conserva en la Biblioteca del Vaticano, el Codex Sinaítico se conserva en el Museo Británico de Londres, otro se conserva en el Museo Británico de Francia, París, en la Universidad de Cambridge. Definitivamente nada más hay que informarse un poquito de historia y saber de que esto no tiene ningún problema en cuanto a lo que estamos diciendo. Ahora, hay un tema más que ella mencionó y es el tema precisamente sobre la verdad del cristianismo que me quedó por fuera. Cuando estamos hablando de la verdad del cristianismo, hay que hacer una inferencia lógica. Cuando estamos hablando de Dios, hay que hacer una inferencia lógica. Yo no soy cristiano solamente porque vengo de una sociedad cristiana. Soy cristiano porque ciertamente conocí el cristianismo a través de eso, pero eso no significa que sea o falso o verdadero. Con esa lógica no existirían ateos en Costa Rica. Con esa lógica no existirían ateos en sociedades cristianas y pues sencillamente no es la crítica de dónde viene mi creencia, sino en dónde se puede sustentar mi creencia, en la historia, en la lógica. Y quiero dejar muy claro que Mía no presentó la cuestión del debate ni solucionó la cuestión del debate. Repito, estoy siendo duro con las ideas, no con su persona. Aquí no hay nada personal, sencillamente voy a ser muy rígido con que no solucionó la pregunta ¿qué es Dios? Ni qué implicación tiene con la ideología. Dicho sea de paso, muchas gracias. Esa fue mi respuesta. Que también da mucho pesar porque la verdad el tema es bastante interesante, que es Dios y esa relación con la ideología. Me parece interesante que esta persona mía, sí, tiene razón, no hubo una respuesta y ni siquiera creo que hubo una investigación al respecto, o sea, por lo menos de intentar responder ambas preguntas o por lo menos hacer un comentario al respecto. Se puso en el plan de víctima. Es que tú llegas acá con tu conocimiento a hablarme con palabras rimbombantes que no entiendo, entonces si no me habla de una manera clara, pues no sé y no voy a responder. Ni sé ni me importa. Yo o sea, la verdad, a mí se me dificulta hablar con una persona como el Crespito. O sea, la verdad sí. O sea, si yo quiero hablar con una persona, yo quiero hablar con una persona o sea, por lo menos, o sea, si este señor empieza a hablarme. Pero es que van a un debate serio. ¿Cómo Sí, no iba a ir argumentado? ¿Cómo no iba a ir con temas de peso? ¿Cómo no iba a ir con una razón con unos argumentos muy sustentables? O sea, si iban a ir a semejante debate, obviamente deberían llevar, pues, bastante conocimiento. Yo veo que la que no fue preparada fue. Sí tiene que haber, o sea, sí entiendo que tiene que haber una situación de preparación, pero asimismo el trasfondo de la persona con la cual está hablando este señor no es, o sea, y te soy sincero, o sea, yo te quiero preguntar sinceramente, ¿tú entendiste lo que él dijo? Pero es que le puedo decir con el respeto que él estaba fundamentándome, si yo no entendí algo y es un debate, pues explíqueme según su punto de vista qué es eso. Sí, o sea, es que el asunto es que lo que esta persona está diciendo es que sí es una falacia por ofuscación. O sea, yo por lo menos si quiero hablar con una persona, porque es que finalmente de eso se trata de eso, claramente tiene que haber una preparación previa, pero asimismo
tiene que haber un tema de, oye, esta es la exposición que yo estoy dando, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Porque si no estoy hablando solo. Pero si se trata de debatir, entonces, y yo no te entiendo, pues te voy a hacer, dígame su contexto. Es que esa es la cosa. Esta persona llega y abre un espacio 9 minutos y 30, donde llega, toma su hoja, empieza a hablar, mejor dicho, eso sí, esta persona no sé cuántos cafés se tomó, va a 1000 por hora, y yo lo primero que tengo que hacer es, hermano, los primeros 30 segundos desglosémoslos, porque yo no lo entiendo, y la verdad es también de una forma, a mí me parece que es un mal actuar, yo durante 9 minutos 30 hablarte de conceptos que ni entiendo yo, que no entiende ni siquiera el host, el que está dando la guía de esto, que muy seguramente la mayoría de personas que escuchan esto tampoco van a entender, ¿verdad? Y que realmente sí vale la pena entenderlos, pero desglosando la información y buscando entenderla. Entonces, te soy sincero, y yo creo que vuelvo a preguntarte, ¿tú entendiste lo que él dijo? Pues no, obviamente hay No. conceptos muy profundos que Exacto. toca revisarlo uno por uno, pero me parece que también esa es la intención, de que él no fue con desconocimiento, sino fue con todo el conocimiento de la causa, y precisamente evidencia más la falta de preparación de ella. Yo vine acá a defender, pues un cristiano obviamente va a ir a defender su causa cristiana, que es Dios, y por qué no va de acuerdo con la ideología que ella está interpretando. Es que acá viene lo interesante, porque como persona que habla, digamos, en nombre del cristianismo, y yo me imagino llega un evangelio, llega uno de los 12 apóstoles a otro sitio y empieza a hablar como habla este señor, y yo sí digo, y no, este sí crucifíquenlo porque es que este man no lo entiende nadie. ¿Sí? ¿Usted qué está hablando? ¿Sí? O nadie le pondría cuidado. Perdón por ponerlo en ese contexto, pero es como, parce, no le entiendo absolutamente nada de qué me está hablando. Sí, o sea, por lo menos los evangelios, por tanta profundidad que tienen, y son más entendibles que lo que dice este señor. Es que eso hoy, o sea, uno lee lo que dice, y eso, con la Biblia también es súper densa, ¿no? Pero no necesariamente tiene un contexto así. O sea, es fácil, Adán y Eva, la serpiente, un árbol, Dios, ya, o sea, tú no tienes que poner temas necesariamente complejos o sea, tú puedes poner un mensaje sencillo para que todo el mundo entienda necesariamente, ¿sí? O sea, pero es que se supone que van a un debate donde los dos están defendiendo su punto, pues obviamente yo tengo que conocer el punto del otro. O sea, yo veo que sí, Rigoberto argumentó y vio debates de ella. Ella, yo creo que no se tomó el más mínimo 1 minuto para ver algún debate de Rigoberto, porque este hombre siempre argumenta muy bien con los mismos conceptos. es que eso voy, a mí no me parece que él argumente bien, porque nadie le entiende. O sea, es que tú me dices, él argumentó muy bien, o sea, espérate, porque tú me dices, es que espérate un momento. Tú me dices, él argumentó muy bien. Con conceptos. Espera. Tú me dices, él argumentó muy bien, y te hice una pregunta ahorita y tú me dices, pues yo no lo entendí. Entonces tú me dices, o sea, realmente argumentó, porque yo te digo, o sea, porque yo lo pongo... No entiendo los conceptos, no estoy diciendo que no haya argumentado bien, o sea, que yo desconozca qué significan los conceptos, no significa que él no haya argumentado bien. Es que tú no hayas entendido los argumentos no quiere decir que él haya argumentado bien a sí mismo. Porque tú no entiendes los conceptos. Es que eso voy. Preguntar a él, ¿qué significa? O sea, ponme en contexto porque no entiendo eso. Sí, pero ese no es el campo que yo quiero tocar. Yo creo que ese es el campo que mucha gente termina por es como una persona que escucha un político que habla así en contextos súper simbólicos y súper subjetivos y nadie le entiende nada. Los únicos que le entienden son los seguidores. Y yo te digo lo siguiente, para mí no argumenta bien porque no se le entiende a esta, o sea, un argumento, tú puedes, o sea, en un contexto de, o sea, si tú quieres argumentar algo por tu cuenta, en tu canal, hazlo solo, pero si tú estás en un debate con otra persona, tú tienes que rebajar lo que tú estás diciendo el argumento para que el otro necesariamente te entienda y puedas tener una conversación con el otro. Ok, pero las preguntas fueron muy claras.
Sí, pero es que a lo que veo es que tú no puedes decir que esta persona argumenta bien, y es que yo diría que eso es lo que cae más de uno, y dice, él argumentó muy bien, no le entendí nada, pero argumentó muy bien. Pero no, solamente buscamos uno de los conceptos que él puso, que él estaba diciendo. Y ahí estaba describiendo las características de Dios, que finalmente lo dijo, estas son características de Dios. Sí, Y muy sencillo, él describió cuáles eran las características de Dios para llegar al concepto de que era Dios. Y le preguntó, según tú, ¿qué es Dios? Y ella simplemente dijo, ay, usted me habla acá con palabras muy rimbombantes, yo no entiendo nada, entonces tampoco voy a responder nada. Y no es el deber ser, no respondió las preguntas que le dijo. eso es cierto. Lo que pasa es que a mí me parece que ambos son completamente opuestos, completamente opuestos. Totalmente. Y sí, o sea, sigo viendo que esto no es una conversación, esto no es una conversación Esto entre no los es un dos. debate. Sí, y finalmente si tú quieres poner esta persona pues es un comunicador social, ¿cuál es la meta de esta persona, de ese comunicador social? Conversar con el otro. Y de pronto lo que busca esta persona es intentar justificar su perspectiva haciendo caer el otro en las falacias o en los errores que pueda llegar a tener, que de seguro va a tener muchos, porque es que ahí viene la cosa. Esta persona más adelante yo supongo que en la conversación va a encontrar un espacio para criticar su posición o sus fundamentos o su argumentación y posiblemente lo haga trastabillar, por más que sepa, ¿no? Entonces esta persona como un orador en la oficina de una universidad muy prestigiosa, le creo. O sea, como un orador que está hablándole a un grupo de personas que le entienden, le creo. Pero el común denominador de las personas, incluyéndome a mí, no le entiende y para mí no es una forma de argumentar. Y para mí no entenderle no quiere decir que argumentó bien. Es todo lo contrario. Voy a seguir. Al discurso de apertura, quisiera que ella responda verdaderamente a mi discurso de apertura y refute tal cual como yo lo hice en el discurso de ella de apertura, que a mi gusto y a mi parecer, lo dirán ustedes, querida audiencia, no presentó la solución al debate. Muchas gracias. Vale. Tu turno, Mía. Perfecto. Perfecto. En primer lugar, respondo con que en este debate no lo dictamina Primero, soy comunicadora social. No le entiendo absolutamente nada. tú, es decir, es un debate a iguales. Este formato de leerte parrafadas que ya tienes preparadas y ensayadas para que te duren 9 minutos 59 segundos, yo no lo he hecho y no voy a entrar a este tipo de tú, es decir, el moderador no eres tú, el moderador es Pedro, ¿vale? Así que esto de que me dices de, no, es que Mía no ha respondido las premisas que yo ya tenía preparadas y que a mí me han dado en WhatsApp esta mañana, que iba a ser discursos de 10 minutos seguidos sin puesta en común de ideas, que es lo que yo creo que a ti más te molestaría hacer, ¿no? Después, continúo por punto para responderte. Me dices que yo no he respondido lo que es Dios. Es que yo no entro a eso. Como te he dicho, yo soy agnóstica, no soy atea. La existencia de Dios, para mí, me parece algo posible. Desde luego, no algo. Ok, Claro, eso es lo que significa ser agnóstico. Es decir, utilizas conceptos sí. muy complejos y parece que no los controlas siquiera. Pero bueno, independientemente de eso, yo no soy atea, yo considero que Dios puede existir, desde luego, desde nuestra comprensión humana, que es tan simplista, estoy segura de que si Dios existe no es un señor de barba blanca que tiene los valores que casualmente tenían los cabreros palestinos, como dije antes, de hace 2000 años, ¿vale? Y que es lo que recoge la Biblia, ¿no? Después, me estás dando una respuesta leída, de nuevo, no te estás adaptando a mi argumentación. Esto es un debate, ¿vale? No es un no es un meeting político. Perdón, es que me duele la mandíbula y tengo tal. Pero eso es a lo que voy. Es decir, asumes que yo ya de primera mano estoy en contra de la existencia de Dios cuando te he dicho ya antes que no lo estoy. Después, em, dices que el cristianismo es verdadero y que tú no eres cristiano casualmente porque has nacido en un país de mayoría cristiana, ¿no? Em, Eso explicaría por qué muchas religiones han desaparecido a lo largo de la historia, como podría ser la religión pagana griega, la cual desapareció porque se persiguió y se borró de la historia y, desgraciadamente, para ellos, no tenía un libro sagrado como tiene la Biblia, lo cual
ha ayudado mucho a que las religiones abrahámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, proliferaran tanto, porque tienen un libro religioso con las premisas bien claras, aunque bueno, muchísimas contradicciones, de nuevo. Después, em, tú me decías que el cristianismo, no sé qué, no sé cuánto, surgió hace 2000 años, o sea, me estás como intentando responder. Yo te digo, si el Homo sapiens tiene unos 300.000 años de antigüedad, ¿me estás diciendo que Dios nos da la religión verdadera solo hace 2000 años? Es decir, todos esos 298.000 años la gente ha estado viviendo en pecado, y repito, si tú lees la Biblia, en muchas ocasiones, evitar el infierno, la lapidación, es muy complicado si vives en pecado por tonterías, además. Después, hablas del gen único. De nuevo, la filosofía no mezcles filosofía, que no es una ciencia empírica, ¿vale? Con ciencia empírica, porque eso es, de nuevo, otra falacia. Utilizas argumentos que te sirven en determinado momento porque son científicos, pero luego eres el más anticientífico de todos cuando dices que crees en la existencia de Jesús por mera fe. La fe no es creer en la lógica ni en la razón. La fe es creer en lo que no has visto y lo que no puedes comprobar ni corroborar. Was, wenn morgen bereits Dime, otra vez. Que por lo menos sabe que es fe. La certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Acabo de decir, por lo menos sabe que es fe. Sí. Pues, o sea, personalmente creo que es más. No sé hasta qué punto estas personas pueden seguir conversando, conversar realmente. Porque a mí me parece, o sea, por lo menos hablar con el Crespito a mí me parecería bacanísimo. Realmente conversar con él, porque yo diría que una persona como mía se puede alimentar bastante de la creencia de la justificación del cristianismo. Y una persona que tiene una visión ahorita como agnóstica debería tener como un espacio, una puerta abierta para decir, ok, bueno, hábleme de qué es esta vaina y explíqueme en esos contextos cómo así, ¿sí? O sea, como una conversación realmente, una verdadera conversación de los dos sería muy enriquecedor para mí, la verdad. Sí, de que no hayan puntos realmente de puntos donde los dos vayan a dar como un poco su brazo a torcer. Claramente van a tener posiciones alejadas, pero yo diría que hay otros puntos donde sería muy interesante, donde Mía realmente pregunte, oiga, pero ¿usted cree esto? O sea, ¿cómo es esto? Ella mencionó algo muy interesante y fue, ¿por qué no hablar de los puntos que tenemos en común? Que creo que a ti sería lo que no te gustaría o lo que no te gusta, como hablar los puntos en común. Y yo creo que empezando ahí de esos puntos que ella cree tener en común, ahí sí podría haber un debate y empezar a surgir como cosas más interesantes. Sí, lo que pasa es que a mí me parece, lo más bacano sería eso, o sea, este señor puede dar una cantidad de información muy interesante frente a la visión del cristianismo, muy interesante. Y yo creo que Mía debería entender que su posición en términos teológicos o en términos incluso el entendimiento de la ideología pueden ser muy alimentados y muy beneficiados para que esta persona de pronto vea, entienda. O sea, a lo que hoy es que sí, o sea, la verdad es una persona con mucho conocimiento que no vale la pena poner en contra de alguien que la verdad también tiene otra posición argumental tan ajena, y yo creo que esta posición argumental, desde el principio donde se habla de Dios y de las ideologías, es muy interesante, pero a mí me parece que este par de personas no son las más convenientes para hablar de este tema. No sé tú qué opinas. Sí, que sigamos escuchando. ¿Quieres seguir escuchando o vamos ahí? Y después vamos a la segunda parte. Acabamos de escucharla a ella. Ok. Después, dices que los animales no tienen orientación. Sí, te invito, como dijiste tú a mí antes, yo creo que es al revés. Te invito a informarte sobre conducta sexual en animales, la cual la homosexualidad es extremadamente común. De hecho, existen leones, leones macho, además en cautiverio, en países de África donde la homosexualidad está penada con la muerte. Y existen leones que han mostrado interés exclusivamente en leones machos, siendo ellos leones macho y evitando a las hembras, y las hembras yendo a copular con ellos y ellos no mostrando interés. Entonces, ¿eso qué dices de que los animales no tienen una orientación? Es categóricamente falso. De hecho, lo que... ¿Cómo dices?
¿Un león Que qué? un león llegara a tener relaciones sexuales, que es de lo que se trata el homosexualismo, ¿no? La orientación hacia el gusto sexual por el mismo sexo. Sí, pero la verdad lo que dice esta persona, sí, yo sí he escuchado ese argumento y es Sí, que que son sí hay animales. comportamientos más que sea realmente por un gusto sexual. Son comportamientos que, ¿qué? Son comportamientos, pero no significa que sea un gusto sexual. O hay Entonces, documentación del tema de que que sea un sea, gusto sí, sexual. de que hayan dos leones que tengan relaciones sexuales. O sea, de que hay relaciones sexuales, de que hay relaciones homosexuales en el mundo animal, sí. Está documentado. Sí está documentado, pero voy a lo siguiente, que esta persona va a justificar, va a justificarse a través de la excepción, ¿sí? Porque tú no puedes, o sea, intenta tú poner una camada de leones homosexuales a ver cómo le va. Sí, o sea, yo Si no tengo, se van a extinguir. sí, o sea, yo tengo 50 leones y leonas y todos los leones así entre ellos eh, yendo a, mejor dicho, Sodoma y Gomorra de los leones y, o sea, finalmente, pues, leoncitos no van a ver, ¿sí? O sea, Simba, olvídate de Simba, porque ¿cómo se llama el papá de Simba? Mustafa. Mustafa. A Mustafa le gustó, fue su tío, entonces olvídese, ya no hay Rey León. Bueno, eso es muy triste. Tal vez en Disney haya más adelante algo parecido a esto. Sí es científico es que los animales tengan ese tipo de orientaciones y además las tienen porque entre ellos tampoco las reprimen, que es lo que sí que busca la religión. La religión ha intentado luchar contra la homosexualidad y, y promover la homosexualidad de forma devastadora y si bien con una ideología se la puede hacer desaparecer con esa persecución, casualmente con la homosexualidad no se ha logrado nunca. Hay países como Irán donde la homosexualidad está penada con la muerte, donde no existe la ideología de género, créeme, y existen homosexuales en cárceles, encarcelados por ser homosexuales. Casualmente, eso también pasa con condiciones de nacimiento, claro, que es ese el caso. Después me dices, no existe un gen gay, es que marcadores genéticos únicos ser gay. Es que de nuevo, eso es una imprecisión por tu parte porque no es cierto. O sea, es cierto que no existe un gen único de gay, que tú vas al gen y pone gay, pero de nuevo, la enfermedad de Ehlers-Danlos, ¿tú sabes cómo se diagnostica la enfermedad de Ehlers-Danlos? Por síntomas. Porque no existen marcadores genéticos, a pesar de que es una enfermedad genética, no existen marcadores genéticos del Ehlers-Danlos y es sumamente inespecífica, pero hay que diagnosticarla viendo síntomas, uniéndolos y, de hecho, las personas con Ehlers-Danlos tienen muy bajos niveles de ser diagnosticados por ese motivo. Después, em, en cuanto a la resurrección, etc. O sea, tú a mí me hablas de genes, de la homosexualidad, no sé qué, y luego crees en la resurrección de una persona, crees en que una virgen tuviera un hijo. Además, fíjate qué casualidad, ¿eh? Hablas de ideología, de género, de no sé qué y no sé cuánto, cuando, por las propias reglas del cristianismo, Jesucristo tenía dos padres al mismo tiempo. Tenía a Dios, que era su padre, que al mismo tiempo era él, es decir, porque esto es lo de la Trinidad, y además tenía a José, ¿vale? Entonces, aquí habla mucho de la ideología y de lo que vosotros en muchas ocasiones veis como algo inconcebible, pero podéis concebir si es lo que pone en vuestro libro sagrado en el cual no creéis por razón, sino por mera fe. Después, dices, Jesús existió y existe una gran precisión. Es que Jesús existió, o sea, perdón. Los hallazgos históricos han demostrado que Jesús ha existido y que muchos eventos que salen en la Biblia son reales. De nuevo, eso no implica que resucitase, eso no implica que naciera de una virgen, eso no implica, es decir, juegas con la lógica, juegas con eventos que sí han pasado e intentas meter en el bocadillo tus argumentos que no se basan en la razón para que la audiencia se los crea, cuando tú la racionalidad la usas de forma selectiva. Después, el ateísmo. Ah, sí, aquí tenía anotado que dijiste que en los países que hay. Es que no lo he entendido muy bien porque me parece un poco locura. O sea, dices que si la gente fuese cristiana por el sitio que nació, no existiría la gente atea, pero es que ser ateo no es una religión que se impone. Ser ateo es no creer en una religión en la cual la gente que
que es cristiana, es porque les han educado desde niños en esa ideología. Porque, de nuevo, para evangelizar sitios tienen que ir personas a enseñar esa religión, lo cual, de nuevo, es antinatural. No sigue la naturaleza, es una ideología y el promover de una ideología. No, pues me parece interesante que se considere como el ateísmo no es una situación, no es una ideología, pero claramente o sea, actúa como una ideología, finalmente es una creencia humana, ¿no? O sea, asimismo o sea, tú no puedes determinar que exista un animal que crea, pero asimismo no puedes determinar que un animal no crea, ¿no? Y después, y nada, esa sería mi respuesta. De nuevo, también quiero indagar en otra cosa, porque yo, de nuevo, no estoy leyendo parrafadas ni asumiendo, además, tu ideología en base a mis parrafadas. Tú tienes parrafada A, parrafada B, en función de lo que yo diga, ¿no? Pero tú asumes que yo soy atea cuando no soy atea, ni siquiera. Quizás si me hubieras escuchado, además, cuando estoy argumentando, lo sabrías. De nuevo, dices que no existen genes para explicar la transexualidad, la homosexualidad, etc., etc. Entonces, ¿cómo puedes explicar que en escáneres a personas transexuales que no han empezado las hormonas existen características morfológicas demostrables y evidentes en escáneres em, entre hombres, mujeres trans? Este es el gráfico, ¿no? Esta, digamos que es la puntuación de una mujer cis, una mujer que no es trans. Esta la de un hombre que no es trans, y esto lo de una mujer trans como yo, ¿no? No puntúa igual. Es decir, ¿cómo explica estas diferencias morfológicas si es meramente ideología? No se sostiene como absolutamente nada de lo que dices. Diferencias morfológicas, ¿a qué se refiere con esas diferencias morfológicas, pero en relación a previo a hacer un cambio a través de consumo de, ¿cómo se llaman estos? Sustancias. De estas sustancias para, Los fármacos. sí, es de estos fármacos para alterar tu, o sea, ¿eso de alguna manera cambia tu morfología o no? ¿O quiere decir Mía que una persona transgénero tiene también una predisposición morfológica? ¿A eso se refiere? Está diciendo que tiene una predisposición morfológica, pero pues obviamente los cambios son mucho más evidentes cuando se someten a sus tratamientos. Ok. En la ciencia, no en la Justo. Turno sería de Rigoberto para una breve respuesta a lo que han dicho ¿Cuántos mutuamente. minutos tengo? Y luego 5 minutos, ¿vale? 5 y luego minutos. entramos Listo. directamente en el Excelente. formato de conversación abierta, ¿vale? Te lo pongo por aquí. Excelente. Muy bien, listo. De manera concreta. Busca la parrafada, busca. Perdona. Voy yo. Primero, para entender, para que Mía refute mi discurso, no hace falta de que ella sea atea. Si ella tiene una antítesis, una tesis distinta a la mía, basta con eso. Yo no soy una persona que cree en algo irracionalmente, simplemente porque creo, por ejemplo, en el caso de la resurrección de Jesús. De hecho, si en el caso de la resurrección de Jesús tengo suficientes razones para creer que Él resucitó entre los muertos, entonces claramente no estoy sustentado en una evidencia simplemente subjetiva, sino objetiva. Estamos hablando de más de manuscritos, por ejemplo, griegos, manuscritos comuncianos, leccionarios. Estamos hablando de todos esos documentos en los cuales se construye un caso y a partir de este caso sustenta la resurrección de Cristo de manera lógica. Es muy interesante que este loco dice como, sí, yo creo en Cristo porque históricamente se demuestra la existencia de Él. Pero me parece muy raro que no se, porque, o sea, a lo que voy es que hay personas que creen en Cristo y que no necesariamente necesitan documentación histórica. ¿Sí me entiendes? Esta es la primera parte, vamos a subir esto, a ver cómo nos va. Está bacano, está chimbita. Hablar paja, bastante interesante. Y no quiero decir que Crespito no sepa, Crespito sabe bastante. Vamos a ver si podemos ver todo el resto de las 2 horas, son 43 minutos. ¿Cómo? Rigo y Riggs Y bien. y Trans.